Hola a todos. Esta sesión, este corto video, es para hablarles un poco sobre los protocolos de campo del proyecto de las aves playeras migratorias. Entonces, ya llegó la hora del conteo en campo y lo que necesitamos hacer inicialmente es registrar la hora de inicio, la fecha y los observadores o el observador que están haciendo este registro. Además lo primero, digamos, que deberíamos hacer es contar e identificar todas las aves playeras que usan el área. La idea, como les he contado en otros videos de diseño de campo, es que nuestras unidades de muestreo tengan un tamaño tal que nos permitan hacer un conteo y una identificación de las aves rápidamente, que no le demos chance a que las aves se muevan o sobrevuelen la unidad de muestreo. Entonces, debemos hacer esto. Lo siguiente es registrar el número y las especies de aves playeras que están, perdón, de aves rapaces que están dentro de la unidad. Pueden estar perchadas, pueden estar sobrevolando o pueden estar, digamos, interactuando con las aves playeras. Debemos registrarlas en todos los casos. Podemos, es elección de cada uno de los equipos u observadores, registrar otras aves, otras especies de aves si quieren. Se pueden registrar las aves acuáticas que se vean o otros grupos que hayan allí. Concurrentemente con el conteo de las aves playeras se debe hacer un registro de los eventos de perturbación humana, porque lo que necesitamos ver es si hay eventos en nuestra unidad que están haciendo que las aves se muevan de esta unidad. Entonces debemos concurrentemente registrar estos eventos de perturbación humana. Debemos, digamos, balancear el tiempo que vamos a estar contando las aves playeras y registrando el tema de perturbación humana, porque puede que hayan eventos de perturbación que hacen que las aves se vuelen y vuelvan a sentarse en nuestra unidad. Entonces tenemos que, en el momento en el que estemos haciendo el conteo y el registro de las aves playeras, pues balancear qué vamos a hacer con estos temas de perturbación humana. Cuando completemos los conteos de las aves y la perturbación humana, debemos registrar la hora de finalización y esa va a ser nuestra hora final en la que vamos a digamos, contabilizar las aves. Y luego vamos a recopilar las condiciones del área o de hábitat. Puede ser sobre la marcha, es decir, mientras estamos contando las aves playeras, o dedicarle un tiempo extra más. Como les decía en otros videos sobre cómo hacer el diseño de campo, pues una de las cosas más importantes es que nuestras unidades de muestreo nos permitan hacer conteos rápidos de las aves playeras, o no rápidos, sino que las podamos contar e identificar sin que éstas se muevan, pero también sin que las condiciones del hábitat cambien. Por ejemplo, que el rango mareal cambie significativamente en el tiempo en el que estamos haciendo los conteos. La recomendación es que se complete toda la hoja de campo o de datos en el campo, que no dejemos campos para llenar después, porque tal vez podemos olvidar la información. Entonces recomendamos que se llene toda la hoja de datos o toda la información que se quiere el protocolo durante nuestra visita de campo. Bueno, voy a mostrarles las hojas o los formatos de registro. Estas son modelos de formatos. Ustedes pueden usar otros formatos que tengan la misma información, pero con diferente diseño. Pueden usar sus libretas de campo mientras completen toda la información. Y estos formatos que están en este momento en pantalla tienen además un documento soporte, que es un protocolo más largo, un documento más largo donde se explica cada uno de los campos, cuáles son las recomendaciones que se deben tener en cada caso,
digamos, los diccionarios de cada una de las opciones, por ejemplo, del tipo de cobertura o del tipo de hábitat que debemos ingresar. Entonces, estos formatos de campo tienen tres partes. Una parte es donde se registran las aves playeras y otras especies. Una segunda parte donde se registran las perturbaciones humanas y una tercera parte donde se registran las condiciones de sitio. Digamos que la manera como está diseñado el formato de campo nos muestra también cuál hoja se debe llenar primero. Lo primero que deberíamos registrar son las aves playeras, como les dije hace un rato, concurrentemente las perturbaciones humanas. Entonces, si se fijan, las dos casillas o los dos espacios para llenar esta información están en la misma página, en la misma cara de la hoja, si se quiere, para no estar volteando las hojas o estar buscando otras cosas. Y después tenemos la parte de condiciones de sitio, digamos en una hoja independiente, en una página independiente, para llenarla posteriormente. Vamos a hablar de cada una de estas partes. Entonces tenemos la parte de registro de las observaciones de aves. Como ustedes ven, hay un espacio para poner el nombre del sitio en el que estamos trabajando, la unidad de muestreo. Si recuerdan cómo se diseña las jornadas de campo de MSP, tenemos unidades de muestreo anidadas en sitios o en humedales costeros, entonces hay que registrar esta información. La fecha es supremamente importante. Una recomendación muy valiosa es que tengamos en cuenta el año en el que estamos registrando. Y esto es porque, como los conteos de aves playeras en Meso y Suramérica ocurren en enero y febrero, a veces tenemos como la costumbre de seguir con el año anterior. Entonces, por favor, pongan muchísimo atención al año que están registrando para que no vayamos a confundirnos de momento. Como les decía, hay que registrar la hora de inicio y al final del conteo la hora de finalización. Si quieren tomar fotos de la unidad de muestreo, aquí tienen un espacio para que registren sus fotos o sus imágenes u otra información. Esta planilla entonces consta de una columna para registrar las especies, de una columna para llevar las cuentas y después para totalizar. Como a veces estamos contando con contadores o diciendo 20 individuos de la especie A, 5 individuos de la especie B, 3 individuos de la especie C. Entonces la idea es que quien esté registrando vaya listando las especies y vaya poniendo aquí las cuentas. Estos totales, la idea es que se llenen en la casa o en el sitio de trabajo de campo, pero pues evitemos contabilizarlos en campo para que no nos tomemos más tiempo o para evitar errores. Bueno, aquí les estoy indicando la hora de inicio y finalización, que es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Para el conteo de aves playeras, entonces debemos movernos en lo posible alrededor de la unidad de muestreo para poder contar e identificar todas las aves playeras y rapaces que están usando la unidad. Y muévase alrededor, digamos que tenemos que balancearlo con no perturbar a las aves, pero sí debemos ser capaces de recorrer nuestra unidad de una manera significativa para poder contar todas las aves que están usando el sitio. Debemos incluir las aves que entran o que salen del área que definimos, de la unidad de muestreo que definimos para el conteo, pero no debemos, digamos, mezclar las aves que entran y que salen, ¿sí? Tratemos de hacerlo en una de las dos situaciones. Y si tomamos esas decisiones, vamos a contar las aves que llegan, mantengámoslo así durante todos los años que estemos haciendo todo el conteo. Pero lo ideal es que contáramos las aves playeras que están dentro de la unidad, posadas en el suelo, ¿sí? No incluyamos en nuestros conteos aves que están sobrevolando la unidad,
sino aves que están haciendo un uso efectivo de nuestra unidad de muestreo. Sin embargo, si queremos registrar aves rapaces, sí podemos registrar aves sobrevolando o perchadas en la unidad. Hay que tratar de no recontar aves que se van y luego regresan. Y al terminar de contar y de identificar y registrar todas nuestras aves que están en la unidad de muestreo, debemos anotar la hora final. Y una vez que anotemos la hora final, debemos no incluir más aves. Allí cerramos nuestro muestreo, así nos quedemos un rato registrando las condiciones de sitio de la unidad. No incluyamos más aves después de esto. Bueno, esta es como la segunda parte de la hoja de campo, es el registro de perturbaciones humanas y depredadores que están usando la unidad o que están impactando nuestra unidad. Digamos que la primera columna es sobre los agentes de perturbación. Y aquí la idea es que registremos todos los agentes que hay en nuestra unidad, cuántos agentes hay y que los identifiquemos. Entonces, estos agentes pueden ser aves rapaces o personas que están cerca o usando la unidad, mascotas u otros animales que están moviéndose por nuestro sitio de trabajo, vehículos, embarcaciones o aeronaves que pasen por allí. También pueden ser momentos de ruido o diferentes agentes. Entonces, la idea es que identifiquemos y registremos todos los agentes, que usemos una sola línea para cada uno de los agentes. Y si hay un agente que regresa a la unidad, debemos usar una nueva fila o una nueva línea en nuestro formato. Entonces, si tenemos personas pasando por nuestra unidad durante el conteo, las registraríamos en una línea de nuestro formato. Si estas personas se regresan y sabemos que es el mismo grupo, deberíamos ingresarlo en una nueva fila. Así estos agentes no causan perturbación, debemos registrarlo en nuestro formato. Lo que sigue es registrar la distancia de cada uno de estos agentes a la bandada de aves playeras. Entonces, esto es una estimación de la distancia a la que están los agentes y la bandada que estamos observando. Después de esto, debemos registrar si estos agentes que estamos viendo en nuestras unidades de muestreo están perturbando o no las aves. Y lo que vamos a registrar allí es cuántas veces las aves vuelan o se espantan, digamos, a causa de ese agente. Entonces, vamos a tener una lista de agentes perturbadores y la relación o el registro de si esos agentes causan o no vuelos en las aves. Si el agente está en la unidad de muestreo y no causa una perturbación aparente en las aves, si las aves no vuelan, pues no vamos a registrar nada. Si observamos aves volando, vamos a registrar el número total o vamos a estimar el número total de aves que vuelan. Y además vamos a registrar el porcentaje de tamaños de ese grupo de aves que están volando. Entonces, este número de aves que vuelan puede no ser el número total de aves que está en la unidad, puede ser una porción de las aves que contamos inicialmente. Digamos, tenemos 100 aves playeras en una unidad de muestreo. El agente perturbador hace que vuelen 50 y de esas 50 aves debemos tratar de determinar el porcentaje de aves grandes, medianas y pequeñas. Para esto, en este documento del que les hablaba hace un rato, que tenemos un documento soporte de estos protocolos, hay una lista de las aves playeras más comunes para la costa del Pacífico americano y una clasificación de los tamaños de cada una de estas. Bueno, vamos a hablar
de qué hacer cuando tenemos bandadas mixtas. Ya sabemos que si tenemos muchísimos o grupos grandes de aves, podemos contar o estimar cada una de los grupos de aves. Podemos decir, tengo 148 calibris mauri, 153 calibris alpina. También uno podría estimar el tamaño, digamos, de la bandada completa, es decir, tengo una bandada de más o menos 600 aves y el 25% son calibris mauri, el 25% son calibris alpina, y con esta información después podemos, ya sentados en el sitio de campo o en nuestra oficina o en el gabinete, pasar estos porcentajes a números de individuos. Si esto no es posible, lo que nosotros podemos hacer es usar unos códigos que tiene el protocolo de campo para bandadas mixtas. Cuando no logremos identificar especies dentro de estas bandadas, la invitación es que usemos códigos de bandadas mixtas como aparecen en el protocolo. Entonces podemos tener bandadas de Calidris mauri unido con Calidris minutila. Entonces usamos el código de bandada y decimos, vimos 600 individuos. Puede ser que no tengamos seguridad de si son Limnodromus griseus o Scolopaceus, porque a veces es difícil identificarlos en campo, o porque están muy lejos, o porque cualquier cosa pase. La recomendación es que si no estamos seguros, entonces usemos el código de bandadas mixtas y pongamos cuántos individuos hay de ese grupo. Estos códigos de bandadas mixtas no se refieren a que no fuimos capaces de contar cuántos calibris alpina o cuántos calibris minutila teníamos en esa bandada, sino que solo fuimos capaces de decir habían 600 individuos y eran de estas especies. Revisen estos códigos, traten de usarlos en campo, son supremamente valiosos. No es lo ideal que usemos códigos porque eso dificulta luego los conteos, los análisis de la información, pero entendiendo que tenemos algunas dificultades en campo, pues están creados estos códigos para el protocolo de campo. Bueno, una vez ya hayamos contado las aves playeras y hayamos registrado las perturbaciones humanas que están impactando el grupo de aves playeras, debemos cerrar el conteo y empezar a hacer las anotaciones de condiciones de sitio. Estas condiciones de sitio, la idea es que controlen un poco la variación entre las unidades de muestreo que tenemos a lo largo del continente, a nivel de nuestro sitio o a nivel de nuestra región. Permiten caracterizar el área o la unidad muestreada. Algunas de estas condiciones de sitio son covariables para entender las tendencias espaciales y temporales de las aves playeras que estamos registrando. Y lo otro es que queremos entender cómo son las condiciones de sitio, cómo varían las condiciones de sitio en todo el rango de las aves playeras que estamos trabajando. Entonces, este es el formato de campo. Básicamente tiene como un encabezado donde nos pide de nuevo el sitio, la unidad de muestreo, la hora de inicio y la hora de finalización de estas condiciones de sitio. Y si hay fotos de la unidad de muestreo, pues pueden incluirlas aquí. Hay que registrar los observadores y en algunos casos dejamos aquí un espacio para registrar datos de GPS, de latitud y longitud. Rápidamente lo que nos pide este formato es llenar con unos códigos aquí en estos espacios en blanco la información que estamos o las características que estamos viendo durante nuestro conteo. Y aquí abajo están, digamos, los diccionarios de los códigos que tenemos que colocar aquí. Las condiciones de sitio que nos piden es el viento, la precipitación, las nubes,
la cobertura de la vegetación, la marea, el área visible y los porcentajes de esta área visible. Vamos a ver cada uno de estos rápidamente. Ok, entonces el viento básicamente es identificar cuál es la velocidad del viento y digamos que a bajas velocidades del viento es posible hacer el conteo, pero cuando las condiciones de viento se ponen muy adversas, la idea es no realizar más el conteo. Digamos, parar el conteo y resguardarnos. La razón por la cual debemos registrar estos momentos es que tengamos el registro de por qué no continuamos haciendo los conteos de aves playeras. Otra de las registros que debemos hacer es la cobertura de nubes, y esto lo que debemos hacer es revisar el cielo y darle un valor entre 0 y 100 o 0 y 100% de la cobertura de nubes en el cielo. La siguiente variable es precipitación. Entonces tenemos varios niveles de precipitación y una recomendación sobre suspender el conteo si ya hay una lluvia permanente. Este tema de la precipitación, además de ponernos en riesgo a los observadores si la lluvia es muy fuerte, es que imposibilita la visibilidad. Entonces, no tiene sentido hacer un conteo con una lluvia permanente, cerrada, o un aguacero muy fuerte. Incluso a veces no es adecuado hacerlo con neblina porque la visibilidad es muy baja. Entonces registremos esta información por si tenemos que hacer una corrección por detectabilidad de nuestra información. Bueno, varias veces les he dicho durante este video que la variable respuesta de nuestro programa de monitoreo es la densidad de aves playeras. Esto es la cantidad de individuos por unidad de área. Entonces, una de las variables que nos piden registrar es el porcentaje de área visible que somos capaces de detectar en nuestra unidad de muestreo. Como les decía, nuestras unidades de muestreo deben estar diseñadas para que podamos ver las aves playeras rápidamente, pero a veces podemos tener dificultades o barreras que nos permiten abarcar toda la unidad de muestreo. Entonces, la idea es que en este espacio registremos cuál es nuestro porcentaje de área visible, ¿sí? De esas áreas que yo delimité en un mapa, cuánto es el área que yo puedo ver. Y esto puede cambiar porque creció la vegetación o porque estaba lloviendo un poco, entonces no somos capaces de ver todo el área visible. Entonces, la idea es que desde nuestro punto de observación, por ejemplo, si estamos parados aquí y aquí hay un arbolito, entonces seamos capaces de decir, ah, mira, de mi unidad de muestreo, que es un 100%, yo soy capaz de ver esta porción que corresponde a un 75%, y este árbol me está tapando un 25%. Entonces, hay que registrar esta información. Es supremamente importante que en cada unidad de muestreo lo hagamos, porque esto nos permite corregir nuestra información o nuestros resultados de densidad de aves playeras. Una vez que hayamos estimado la proporción de área visible, entonces debemos de esta área visible, de esta área naranja que tenemos, estimar cuánto de esa área está inundado, descubierto o con vegetación. Entonces, digamos que tenemos, esta es nuestra unidad de muestreo, aquí hay un arbolito que no nos permite ver esta zona, y nos quedamos con este 75%. Este 75% es ahora nuestro 100% de área visible, y la idea es que de ese 100% tratemos de ver cuánto está descubierto, que está aquí en morado, cuánto está inundado, que está en verde, y cuánto tengo de vegetación. De nuevo, como lo que queremos es entender
la densidad de aves playeras por unidad de área, perdón, la cantidad de aves playeras por unidad de área. Esta información de cuánto está descubierto o cuánto está inundado también puede cambiar la porción de nuestra unidad de muestreo que están usando las aves playeras. Por ejemplo, si tenemos zonas inundadas y tenemos playeros muy pequeñitos, seguramente ellos no van a querer usar estas zonas y van a querer estar solo en la zona descubierta. O puede ser que tengamos un poco de vegetación en esta zona, no sé, ramitas o plantines pequeños de vegetación. Algunas especies van a querer usar estas zonas vegetadas, otras no. Entonces, esto va a ser una zona que nosotros somos capaces de ver, pero que las aves van a estar evitando. Entonces, por eso es tan importante que estimemos estas porciones de área inundada, descubierta o con vegetación. Estas, digamos, tres características deben sumar 100%, porque básicamente lo que estamos haciendo es dividiendo nuestra área visible del área de muestreo en estas tres características. Debemos registrar los hábitats o el hábitat predominante en la unidad de muestreo. Entonces, como les decíamos, para delimitar un área de muestreo, esta debe tener un mismo tipo de hábitat, entonces debemos registrarlo. Puede ser que no tengamos un solo tipo de hábitat, sino que tenemos un hábitat predominante. Un hábitat predominante es que al menos ocupe el 40% de la unidad de muestreo. Pero si no tenemos un hábitat predominante, si tenemos una mezcla, porque puede ser que delimitamos nuestra unidad de muestreo hace 10 años y la vegetación empezó a crecer o se empezó a erosionar, no sé, puede pasar muchas cosas en nuestra unidad. Entonces, puede ser que eso que habíamos definido como un hábitat predominante cambie con el tiempo y haya cambios en nuestra unidad. Entonces, por eso, año a año debemos registrar esta información. En el protocolo, en el documento de protocolo, el documento que explica, que tiene todos los detalles, se consideran 26 tipos de hábitats que tratan de incluir todos los hábitats posibles en todo el corredor migratorio del Pacífico americano. Entonces tenemos algunos hábitats que solo están en las zonas templadas, tenemos los manglares que solo están, digamos, en la zona neotropical. Entonces, digamos que ahí tenemos para escoger cuál es el mejor hábitat o el mejor término, el mejor nombre que describe el hábitat que tenemos dentro de nuestra unidad. Bueno, aquí tengo un ejemplo de la visibilidad y de la estimación de las proporciones inundadas y con vegetación. Entonces, esta línea roja es nuestra unidad de muestreo. Lo que vemos aquí es que tenemos unas zonas, digamos, desnudas, que no están inundadas, unas zonas que están medianamente inundadas y no tenemos vegetación en esta unidad. Entonces, digamos que la cobertura 1 es plano intermareal, esto que tenemos aquí, o tal vez es una playa. La cobertura 2 es esto que se está viendo por aquí, que es el océano. Si estamos parados aquí viendo nuestra unidad de muestreo, el área visible es 100%, no hay nada que nos esté impidiendo observar toda la unidad de muestreo. Y más o menos tenemos un 30% inundado, que es esta zona que está aquí, que llamamos océano, un 70% desnudo, sin vegetación y sin agua, que es toda la zona que tenemos aquí. Aquí hay un poco de agua, pero tal vez las aves playeras puedan usar esta lámina de agua y no sea para ellas un tema de inundación. Y pues como les decía, nada de vegetación. Tenemos este otro ejemplo. Hagamos de cuenta que esta es nuestra unidad de muestreo y llega hasta aquí, hasta esta línea punteada. Entonces, si pensamos en cuál es nuestra cobertura 1, tenemos un humedal aquí, o tal vez unas marismas.
El área visible es esta zona que está por aquí, que nos deja ver un poco del sitio. Y dentro de esta área visible tenemos un 70% inundado, un 30% que no está allí desnudo, tal vez esto es un error, y un 30% de vegetación. Este no es un típico hábitat de los que vamos a ver, porque digamos que la inundación está muy alta y seguramente allí no vamos a tener aves playeras. Esto era solo un poco para mostrarles cuál puede ser esa composición o esas proporciones de territorios inundados, desnudos y con vegetación en una unidad de muestreo. Bueno, y esto es todo lo que tenía para contarles sobre el protocolo de campo. Espero que sigan estas recomendaciones. Si tienen dudas o cosas que no quedaron muy claras, por favor escríbanos, escriban a los líderes de cada país o a los líderes de cada equipo y estaremos muy contentos de poderles ayudar en esto.